Vale, pues vamos a desgranar esto de una vez. Hoy tenemos sobre la mesa una inmersión que es verdaderamente fascinante. Desde luego, es un tema que da para mucho. Sí, totalmente. Vamos a explorar un ensayo que se titula Avery Shoulders, The Architecture of Fearless Living. Y bueno, por si el título no fuera ya lo suficientemente sugerente, este texto viene acompañado de las reflexiones de un diario que marca el día 66. Que cae exactamente en el 7 de marzo, fíjate. Eso es, el 7 de marzo. Además, trae una colección riquísima de apuntes filosóficos. O sea, estamos hablando de un recorrido que cruza la sabiduría antigua, de figuras como Marco Aurelio o Séneca. Palabras mayores. Exacto, palabras mayores. Y luego aterriza de lleno en perspectivas mucho más modernas, gente como Paulo Coelho y el estratega Seth Godin. Y la misión de nuestro análisis de hoy es bastante ambiciosa, la verdad. Un poco sí, no te lo voy a negar. Pero estamos preparados. Queremos descubrir cuál es la raíz exacta de ese miedo que, en el fondo, todos compartimos. Queremos entender cómo ese miedo distorsiona la realidad que percibimos y, lo más importante de todo, cómo se puede construir una especie de infraestructura interna. Una base, digamos. Una base sólida, sí. Una que permita vivir con una valentía genuina, con verdadera compasión y haciendo un uso, yo diría que radicalmente intencional del tiempo. Y bueno, este análisis está pensado para desenredar todas estas ideas complejas sin caer en esa sensación de agobio por exceso de datos académicos. Queremos rascar hasta llegar al hueso. Y es un recorrido que exige que bajemos un poco las revoluciones para asimilarlo bien. Porque el objetivo de juntar todas estas fuentes no es simplemente acumular otra capa de información teórica sobre el estoicismo o sobre cómo ser valiente en 10 pasos. Ya la típica lista de consejos rápidos. Exacto. Huimos de eso. La verdadera propuesta aquí es atreverse a cuestionar las propias percepciones. Vamos por el mundo asumiendo que la forma en que vemos la realidad es la única posible. Como si fuéramos, no sé, cámaras grabando un documental totalmente objetivo. Y no lo somos, claro. Para nada. Al analizar estos textos, la primera revelación es que nuestra lente suele estar completamente sucia y además empañada por el miedo. El valor real de desmenuzar estas ideas radica en la capacidad de frenar, observar cómo reaccionamos ante las cosas y tener la honestidad brutal de preguntarnos por qué. Y para empezar a limpiar esa lente que comentas, hay una cita de Paulo Coelho justo al principio del ensayo que funciona casi como un cortocircuito mental. Sí, es muy potente. Él afirma que, cito textualmente, la tolerancia y la compasión son cualidades de las personas sin miedo. Cuando uno lee esto por primera vez, la verdad es que choca bastante. Choca porque va en contra de lo que solemos pensar, claro. Totalmente. En la cultura actual solemos confundir la tolerancia con una especie de pasividad. Es como si tolerar algo fuera simplemente encogerse de hombros y mirar para otro lado porque no queremos problemas. Y la compasión a menudo se etiqueta como un rasgo de debilidad, ¿no? De ser demasiado blando para el mundo real. Pero Coelho le da la vuelta a la tortilla por completo con esta frase. Se la da. Y además de una forma muy exigente. Lo que plantea es que ver realmente a otra persona, soportar su realidad, sus errores o su dolor sin pestañear y sin emitir un juicio inmediato, requiere un nivel de valentía estructural que, la verdad, muy pocos han desarrollado. Es que no es fácil. No, que va. La compasión no es una bandera blanca que sacamos cuando nos hemos rendido o cuando ya no tenemos nada que perder. Al contrario, es el espacio que se abre cuando por fin el miedo desaparece de la ecuación. Y lo fascinante de este punto de vista es que nos obliga a mirar hacia adentro irremediablemente. Claro, porque si la tolerancia genuina solo puede florecer donde no hay miedo... Significa que el miedo es el gran muro invisible que nos desconecta de los demás. Vaya tela. Pero claro, derribar ese muro suena a tarea titánica. Y asumo que esto no se puede hacer ni por la fuerza brutal ni fingiendo que somos inmunes a todo, ¿verdad? Imposible. Para desmantelarlo, primero hay que verlo con una claridad cristalina. Y ahí es donde los filósofos antiguos entran con una sinceridad que a veces, francamente, escuece. Escuece mucho. Heráclito, por ejemplo, que entendía el universo como un flujo y un cambio constante, sostenía que el autoengaño es literalmente una enfermedad terrible. Una enfermedad, fíjate. Sí,
Y más tarde, el historiador Diógenes Laercio recogió esta misma línea de pensamiento afirmando que la vista es un sentido mentiroso. Lo que nos están diciendo desde hace milenios es que nuestros instrumentos básicos para navegar por la realidad vienen defectuosos de fábrica. Esa idea del sentido mentiroso es potentísima. A mí me parece como llevar unas gafas graduadas con la receta de otra persona e insistir en conducir de noche por una carretera de montaña. Creemos que vemos obstáculos donde no los hay y pasamos por alto los precipicios reales. Es una analogía perfecta. Y llevando esto a algo más terrenal, más del día a día, hay una observación muy aguda del comediante Jordan Klepper, que las fuentes rescatan y encaja perfecto aquí. ¿Ah, sí? ¿La del silencio? Exacto. Él señala que enzarzarse en una discusión acalorado casi nunca sirve para nada y que el silencio suele ser mucho más poderoso que la réplica más ingeniosa que se nos pueda ocurrir en el momento. Si lo piensas bien, cuando alguien te ataca, no responder se suele interpretar socialmente como debilidad o como que te has quedado en blanco sin argumentos. Pero bajo la lupa de lo que estamos hablando, ese silencio es una demostración de poder absoluto. Y esto enlaza de forma muy directa con un concepto fundamental del estoicismo, una disciplina que llamaban opoiesis. Opoiesis. Ryan Holiday hace mucho hincapié en esto en sus textos, ¿no? Exactamente. La opoiesis es en esencia la disciplina de someter nuestras propias opiniones, suposiciones y emociones reactivas a un escrutinio implacable. O sea, no creernos lo primero que pensamos. Ni lo primero que sentimos. Partiendo de la base de que los sentidos nos mienten y sabiendo que las emociones tienden a encender las alarmas de forma muy exagerada, lo más inteligente y valiente que se puede hacer es no precipitarse. Ya. Quien está dominado por el miedo salta a la mínima provocación, reacciona instintivamente. Pero quien cultiva la valentía hace una pausa. Vale, pero detengámonos ahí un segundo. Porque la euiesis suena fenomenal para un examen de filosofía, pero en la práctica suena dificilísimo. En un martes cualquiera, cuando recibes un correo incendiario en el trabajo o cuando alguien te hace un comentario pasivo-agresivo en una cena, ¿cómo se ve esa pausa exactamente? Pues se ve como una suspensión deliberada del juicio. Es literalmente el espacio de 3 segundos entre recibir ese correo incendiario y empezar a teclear una respuesta furiosa. Esos 3 segundos son vitales. En esa pausa, la persona que practica la oiesis se pregunta si eso es realmente un ataque, o si su sentido mentiroso le está diciendo que está en peligro porque tiene miedo a perder su estatus, por ejemplo. Ahí reside la verdadera claridad. Entonces, no se trata de reprimir la emoción. No, es negarse a ser secuestrado por ella. Y aquí es donde la arquitectura entra en juego, y me parece brillante la conexión, porque entender que debemos cuestionar nuestras reacciones está muy bien en la teoría, pero el estratega Seth Godin ofrece una metáfora visual en las fuentes que explica perfectamente por qué nos cuesta tantísimo hacer esa pausa. La del mapa de Boston. Esa misma. Él pide que hagamos un ejercicio de imaginación. Pide comparar un mapa de la ciudad de Boston del año 1924 con un mapa de la ciudad actual. Un salto de 100 años. 100 años, claro. Si uno observa los mapas, es evidente que casi todos los edificios son distintos. Edificios antiguos han sido demolidos, se han levantado rascacielos inmensos de cristal, ha habido remodelaciones masivas, pero, y aquí está el gran truco, las carreteras principales, el trazado de las calles, sigue siendo exactamente el mismo que hace un siglo. Es una analogía magistral. Y cuando la aplicamos a la psicología humana, el impacto es revelador y francamente un poco aterrador. Los edificios de esta metáfora representan nuestras decisiones visibles. Lo superficial, digamos. Sí. Los objetivos que nos marcamos en Año Nuevo, los planes de carrera, el cambio de dieta, mudarse de ciudad, incluso cambiar de pareja. Como seres humanos, somos verdaderos expertos en renovar la arquitectura superficial de nuestra vida. Destruimos y construimos constantemente para sentir que avanzamos. ¿Pero las carreteras? Exacto. Las carreteras son la clave. Las carreteras son nuestras creencias más profundas. Son las suposiciones no examinadas, los traumas no resueltos, las inseguridades crónicas y esas reacciones automáticas de las que hablábamos con la oriesis. Las carreteras dictan por dónde fluye el tráfico de nuestra mente. Y el gran drama es que el miedo vive en el asfalto de esas carreteras. Ahí lo tienes. Por mucha fachada nueva que le pongamos al edificio de nuestra vida, si la carretera sigue programada para llevarnos hacia la ansiedad o hacia la necesidad de aprobación, siempre terminaremos en el mismo barrio emocional.
Es brutal. Básicamente estamos intentando arreglar un problema de tráfico pintando los balcones de las casas de otro color. No sirve de absolutamente nada cambiar de trabajo si la carretera interna sigue gritando que tienes que complacer a todo el mundo para que no te despidan. Ni más ni menos. Y esto me lleva a algo que proponen las fuentes, que es el Spring Forward Challenge de Ryan Holiday. Normalmente, cuando llega la primavera o un nuevo mes, la gente se vuelve loca planificando nuevos objetivos. Diseñando nuevos edificios. Exacto, diseñando edificios de cristal, pero este reto propone algo totalmente distinto, ¿verdad? Así es. Lo que plantea el reto no es mirar hacia adelante para inventar metas nuevas, sino mirar hacia la semana pasada para auditar nuestras carreteras. La tarea incómoda es sentarse y preguntarse por qué reaccioné con tanta ira en aquella reunión el martes, o por qué evité esa conversación difícil el viernes. Eso sí que es analizar el asfalto. Es dejar de construir rascacielos imaginarios y bajar directamente al alcantarillado de nuestras propias motivaciones. Es infinitamente más difícil, desde luego, pero es el único lugar donde ocurre el cambio real. Claro, redibujar el mapa de una ciudad entera lleva muchísimo tiempo. Y cuando se trata de nosotros mismos, solemos caer en la trampa de pensar que tenemos décadas por delante para arreglar esas carreteras. Sentimos que hay tiempo de sobra. Y aquí es donde los textos clásicos nos dan una bofetada de realidad tremenda en el ensayo. Una bofetada totalmente necesaria. Séneca abordó esta ilusión del tiempo con una crudeza espectacular. Él escribió que solemos ver la muerte como un evento lejano, como un punto en el horizonte hacia el cual nos dirigimos lentamente. Como si fuera el final del camino. Exacto. Pero su perspectiva era que hemos estado muriendo todos los días. Cada día que tachamos en el calendario es una porción de nuestra vida que ya pertenece a la muerte. El tiempo no se pone en pausa mientras nosotros dudamos si es el momento adecuado para empezar a cuestionar nuestros miedos. Madre mía, es una imagen que te corta la respiración. Aunque el ensayo también incluye una forma un poco más poética de expresar esto, a través del escritor Philip Larkin. El poema de los árboles. Sí, en su poema The Trees, Larkin describe cómo la explosión verde de las hojas en los árboles cada primavera nos engaña por completo. Vemos ese verde brillante y pensamos en la magia del renacimiento infinito, olvidando que debajo de la corteza, cada año que pasa, se está fosilizando como un anillo duro y permanente en el tronco. Un anillo que ya no se puede borrar. Ese tiempo ya es madera sólida, no vuelve. Y el poema termina con un ritmo casi de tambor, un llamado muy urgente a despertar. Dice algo así como empezar de nuevo, de nuevo, de nuevo. Y para que ese empezar de nuevo no se quede en poesía vacía, hay que interiorizar el valor real del tiempo. Las fuentes recogen un proverbio africano que encapsula esto a la perfección. Dice que una vez que cargas tu propia agua, recordarás cada gota. Es una lección brutal sobre cómo la escasez extrema genera una claridad absoluta. Totalmente. Tiene todo el sentido. Es pura economía de la atención. Me hace pensar en cómo actuamos con la tecnología. Es muy fácil identificarse con esto. Cuando la batería del móvil está al 100%, malgastamos la energía, viendo vídeos sin sentido con el brillo de la pantalla al máximo sin preocuparnos. Y sin pensar en que se gasta. Pero cuando queda un 5% y estamos esperando una llamada importante, de repente calculamos cada milisegundo, apagamos aplicaciones, bajamos el brillo a tope, nos volvemos hiperconscientes del valor de la batería. Esa es exactamente la dinámica. Cuando vivimos bajo la ilusión de que el agua sale del grifo sin límite o de que el tiempo es infinito, lo desperdiciamos construyendo esos edificios que no importan. Pero cuando realmente cargamos con el peso del cubo de agua, cuando entendemos que el tiempo es finito y es escaso, el ruido de fondo desaparece por completo. Platón hablaba de algo parecido, ¿no? Sí. Platón reflexionó sobre esto al observar que la vejez, a pesar de sus evidentes dificultades físicas, a menudo trae consigo una inmensa sensación de calma y de libertad. Y esa paz proviene de aceptar finalmente que el tiempo se acaba. Ya no hay energía para vivir en la ilusión. Ya no hay tiempo para perseguir tonterías. Lo que enlaza de manera brillante con esa advertencia de Confucio sobre el hombre que persigue 2 conejos a la vez. Y, por supuesto, termina sin atrapar a ninguno. Lógico. Comprender que el agua pesa y es escasa nos obliga a ser dolorosamente intencionales. Nos obliga a elegir a qué conejo vamos a dedicar nuestra energía vital. Sin embargo, elegir un solo conejo, auditar nuestras carreteras internas y enfrentarnos a nuestros sentidos mentirosos exige algo previo a todo eso. Exige la profunda convicción de que somos verdaderamente capaces de soportar ese nivel de responsabilidad.
Y el ensayo nos sitúa en un momento histórico fascinante para ilustrar este punto exacto. Viajamos a Roma. Exactamente. Viajamos al 7 de marzo del año 161 después de Cristo. Era la noche antes de que Marco Aurelio asumiera formalmente el poder como emperador del Imperio Romano. Casi nada. Pues esa noche tuvo un sueño muy extraño. Soñó que sus hombros estaban hechos de marfil sólido. ¡Qué locura de imagen! Hoy en día, la noche antes de una gran promoción en el trabajo, tenemos pesadillas con que vamos a la oficina en ropa interior o que hemos olvidado la contraseña del ordenador delante de todos nuestros jefes. Y este hombre, a punto de gobernar el mundo conocido, sueña con hombros de marfil. ¿Qué significaba eso para él? Para la mentalidad de su época, y para él a nivel muy personal, fue una revelación estructural. Significaba que estaba equipado para la inmensa tarea, que no era un impostor. ¡Wow! El marfil representaba una fuerza inquebrantable, la capacidad inherente de soportar el peso colosal del imperio sin romperse en el intento. Es fascinante pensar que incluso la persona que estaba a punto de convertirse en la más poderosa del planeta tuviera que lidiar con la duda. Lo que hoy etiquetamos alegremente como síndrome del impostor, esa voz persistente que te susurra al oído que tarde o temprano alguien va a descubrir que eres un fraude. Resulta que es una experiencia tan antigua como la civilización misma. Es inherente al ser humano, parece. Pero Marco Aurelio no se quedó solo en el sueño reparador. En sus meditaciones dejó por escrito un antídoto muy racional contra esa voz. Escribió que no debemos asumir que algo es imposible simplemente porque nos resulta difícil, pero que debemos reconocer que si es humanamente posible, nosotros también podemos hacerlo. Es un principio lógico implacable. Desvincula completamente el esfuerzo de la viabilidad. Que algo sea muy difícil solo significa que requiere mucho trabajo, no que esté fuera de nuestro alcance por naturaleza. Exacto. Y lo interesante de todo esto es cómo esta idea ha ido reapareciendo a lo largo de la historia, bajo diferentes disfraces, pero con el mismo núcleo. El texto pone de ejemplo a Arnold Schwarzenegger. Un salto curioso de Marco Aurelio a Terminator. Sí, pero muy válido. Su carrera entera se construyó sobre la máxima de que la mente es el límite. O pensemos en Muhammad Ali, con su famosísima declaración de «Soy libre de ser lo que quiero». Claro, lo que une a un emperador romano de la antigüedad, a un ícono del culturismo y a una leyenda del boxeo no es el contexto, desde luego, es la revelación interna. Todos ellos descubrieron que la verdadera barrera no es el mundo exterior, ni las circunstancias, sino el cuento que nos contamos a nosotros mismos sobre dónde están nuestros límites. El obstáculo es la historia que narramos en nuestras propias carreteras internas. Totalmente. Y aquí es donde mucha gente bien intencionada cae en una trampa que considero peligrosísima. Cuando nos damos cuenta de que nuestras carreteras están mal trazadas y que nuestros cuentos internos nos limitan, solemos entrar en pánico. Y en nuestra era moderna, la forma de calmar ese pánico es consumir información compulsivamente. Como si no hubiera un mañana. Creemos que si leemos un libro de estoicismo más o si escuchamos a otro experto más, encontraremos la fórmula secreta y definitiva para erradicar el miedo. Y eso es una trampa. Es la ilusión de la productividad intelectual. Totalmente. Las fuentes incluyen un relato de Anthony de Melo que ilustra esto de maravilla. Habla de un joven discípulo que leía día y noche, devorando textos sin parar. La gente del pueblo estaba impresionadísima y lo consideraba un gran erudito. Pero cuando le preguntaron al maestro por este joven prodigio, la respuesta fue muy tajante. ¿Qué dijo? Dijo que el muchacho pasaba tanto tiempo leyendo que era imposible saber en qué momento tendría tiempo para llegar a saber algo de verdad. Vaya dardo envenenado. Es la frontera crítica entre acumular datos y cultivar verdadera sabiduría. Mark Twain apuntaba a la misma diana cuando decía que una persona que no lee buenos libros no tiene ninguna ventaja real sobre alguien que directamente no sabe leer. La información, si no se digiere, es simplemente ruido. Ruido de fondo. Y el filósofo de negocios Jim Rohn iba un paso más allá en esta línea, advirtiendo que nuestras emociones necesitan estar tan educadas como nuestro intelecto. Esa es la clave fundamental. Leer sobre la valentía solo añade otra capa de pintura bonita a los edificios. Pero sentarse en silencio, sentir la incomodidad de una emoción difícil sin reaccionar instintivamente y reflexionar sobre nuestros propios patrones, eso es lo que empieza a levantar el asfalto de las carreteras. Hay un ejemplo muy curioso en las fuentes que utiliza la tradición religiosa para explicar esta infraestructura interna. Fíjate,
el 10º mandamiento. La norma clásica de no codiciar los bienes ajenos. Ah, sí, me encantó esa parte. A primera vista, alguien podría pensar que es una simple regla de convivencia antigua sobre no querer robarle el buey o el carro al vecino. Pero cuando lo miras con esta lente de las carreteras que propone el ensayo, cambia por completo. Porque hoy en día no codiciamos bueyes. No, no codiciamos bueyes, pero estamos haciendo scroll en Instagram un domingo por la tarde, viendo las vacaciones perfectas de un conocido o la casa increíble de otro y de repente nos sentimos miserables con nuestra propia vida. Ese mandamiento es en realidad una auditoría profundísima de la infraestructura del deseo. Tal cual lo has dicho. Si no examinamos la carretera del deseo, el tráfico de nuestra mente va a operar en piloto automático hacia la comparación constante, la envidia y el resentimiento crónico. Y esto nos lleva al punto culminante de todo este análisis que estamos haciendo. El para qué de todo esto. Exacto. Si logramos hacer este trabajo titánico, si reconstruimos las carreteras, si domamos los sentidos mentirosos y educamos las emociones, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito final de este esfuerzo? Y la respuesta que emerge de estos textos no se detiene en el bienestar individual, sino que apunta directamente al legado que dejamos. Es decir, el impacto real en los demás. Aquí es donde entra Charles R. Swindoll hablando de esos depósitos que hacemos cada día en el banco de recuerdos de los niños o en el de las personas que nos importan. Ryan Holiday retoma esta idea en su libro Deilidad y señala algo que es paradójico pero muy, muy cierto. Los recuerdos que más impacto dejan en los demás casi nunca son los grandes eventos súper planificados y carísimos. No es el viaje espectacular y agotador a un parque de atracciones. No, que va, son los espacios intermedios. Es el momento en el que el miedo y la proyección del ego desaparecen, dejando un espacio limpio para la pura presencia. Porque en la práctica, los depósitos verdaderamente valiosos son cosas como ir a por una porción de pizza un martes cualquiera simplemente porque sí. Es ese trayecto en coche con alguien en el asiento del copiloto, compartiendo un silencio que por una vez no resulte incómodo ni necesita ser llenado ansiosamente con palabras. Son esos instantes donde estamos 100% ahí, presentes sin estar preocupados por nuestras propias inseguridades. Y la cita de George Raveling que corona el ensayo es una imagen preciosa para visualizar esto. Dice que un corazón ilumina a otro corazón, como una vela enciende a otra. Es una metáfora muy bonita. Todo este duro trabajo de demolición interna de nuestras carreteras no es un ejercicio de narcisismo o de inflar el ego, es la preparación estrictamente necesaria para poder ser esa vela que aporta luz real a quienes nos rodean. Y el diario del día 66 cierra esta misma idea recordando que estar constantemente preocupado por uno mismo es la receta infalible y más rápida para la infelicidad. Que dar es un alivio inmenso, mientras que tomar constantemente es una carga insoportable para el alma. La valentía para verse uno mismo sin filtros es lo que en última instancia nos hace útiles para el mundo. Llegados a este punto, alejándonos un poco para ver la imagen completa de todo lo que hemos explorado hoy, creo que la perspectiva es cristalina. Como en el poema de los árboles de Larkin, el invierno siempre termina desvaneciéndose. Las estaciones avanzan inexorablemente y un nuevo anillo se está grabando en nuestro trunco personal ahora mismo. Así es. La lección fundamental de todas esas mentes, desde la antigua Roma hasta nuestros días, es que la valentía jamás ha sido la ausencia de miedo. Eso sería pedirnos dejar de ser humanos, y es imposible. La valentía es esa decisión firme, repetida en silencio cada día, de ver la realidad con claridad a pesar de que las rodillas nos tiemblen. Y la gran noticia de todo esto es que no hace falta esperar a tener un sueño místico premonitorio para descubrir que tenemos hombros de marfil. La capacidad estructural ya está ahí, integrada dentro de la arquitectura humana de cada uno. La invitación para quien nos escucha hoy es intentar detectar esos pequeños espacios intermedios en la rutina, dejar de considerar la compasión y la tolerancia como si fueran síntomas de debilidad o pasividad y empezar a utilizarlas como lo que realmente son, que son las herramientas de mayor fortaleza que existen. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y para poner un broche final a esta inmersión, hay una reflexión que merece mucho la pena llevarse hoy y dejarla macerar tranquilamente. A ver, cuéntanos. Hemos establecido que las suposiciones no examinadas son esas carreteras silenciosas que dictan el rumbo de nuestra vida, mientras que los objetivos superficiales son simples edificios que pintamos de colores para sentir que hacemos algo nuevo. Pero la pregunta es la siguiente:
¿Qué ocurre cuando la vida, a través de un evento totalmente impredecible y fuera de nuestro control, decide arrasar con un barrio entero de nuestra identidad? Pensemos en una crisis imprevista, una pérdida o un cambio radical. Exacto. Hace falta realmente que llegue una catástrofe externa, un terremoto vital de esa magnitud, para que nos veamos por fin obligados a redibujar el mapa de nuestras carreteras internas. ¿O somos capaces de encontrar la lucidez y la valentía para reescribir nuestra propia geografía antes de que el suelo empiece a temblar bajo nuestros pies? Buah, es una pregunta monumental. De esas que te cambian la perspectiva si uno se atreve a responderla con honestidad frente al espejo. Ha sido un recorrido verdaderamente intenso y muy revelador. Esperamos que este análisis haya arrojado tanta luz y haya provocado tantas preguntas a quien nos escucha hoy como nos ha provocado nosotros mismos al desgranarlo aquí. Seguro que sí. Nos despedimos por hoy con mucha materia para la reflexión y sobre todo con un inmenso lienzo en blanco para empezar a trazar nuevas rutas en nuestros mapas. Hasta la próxima inmersión. Ha sido un auténtico placer compartir este análisis. Que la revisión de esa geografía interna sea profunda y muy productiva para todos. Hasta muy pronto.